Bien, queridos hermanos, continuando nuestra serie sobre estos videos de los últimos tiempos, vamos a hablar sobre el tema del castigo. Ustedes pueden ver en el pizarrón ya un dibujo en que estamos incluyendo precisamente el aviso, el milagro, el castigo. En el castigo, pues, también estamos incluyendo lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 9, versículos 24 al 27, sobre la gran tribulación y la tribulación. La tribulación, los 3,5 años de la semana de Daniel, o sea, de los 7 años, y los otros 3,5 años restantes, que es la gran tribulación. Luego tenemos el Armagedón, cuyo detalle está explicado en el Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 21. Para ya después, una vez que haya pasado todos estos acontecimientos, lleguemos al milenio, que está tratado, como digo, en el Apocalipsis, capítulo 20. Bien, entonces, para este video vamos a tomar primeramente lo que pasó en Garabandal, sobre lo que las niñas videntes vieron, el castigo. Y dice: el castigo fue revelado a las niñas de Garabandal 2 noches antes de la fiesta de Corpus Christi en el año 1962. Las niñas dieron gritos impresionantes que asustaron a todo el pueblo que asistía a cierta distancia del éxtasis que tenían las niñas. Entre la gente que alcanzó a oír, se escuchaba estas frases: «Oh, permitid que los niños pequeños mueran antes de que esto suceda. Da tiempo para que la gente se pueda confesar antes de que suceda todo esto». O sea, antes de que suceda el castigo. «Espera, espera», decían otras voces, «que se confiesen todos». ¡Ay, ay! Los asistentes empezaron a pedir y pedirse perdón públicamente. ¿Cómo sería ese impacto cuando vieron las consecuencias del castigo? Es impresionante. Luego hemos recopilado, como les dije en anteriores videos, la información pertinente de lo que dice las revelaciones sobre el castigo. Y hemos comenzado con lo que la Santísima Virgen, en una aparición que tuvo en Akita, Japón, aparición aprobada por el obispo de la localidad. Y por lo mismo, esto se puede leer con mucha seguridad de lo que dijo la Virgen a esta vidente japonesa, y que les voy a leer lo que lo dijo en el 13 de octubre de 1973. Era sábado, dice, en la adoración matinal, mientras reza el rosario, vuelve a ver el resplandor del sagrario, o sea, la vidente ve eso, que se extiende a toda la capilla, la cual también se llena del perfume que exhala la estatua de la Virgen. Eran los primeros signos del trascendental mensaje que iba a recibir después, cuando volviese a la capilla sola, pues las hermanas, después del desayuno, salieron de casa. Y la vidente escuchó la deliciosa voz y dice la Santísima Virgen María: «Hija mía querida, oye bien lo que voy a decirte.
De ello informarás a tu superior. Como ya te he dicho, si los hombres no se arrepienten y no mejoran, el Padre impondrá un terrible castigo a toda la humanidad. Un terrible castigo a toda la humanidad. Pero claro, está condicionado si no se arrepienten. Será un castigo más grave que el diluvio, como jamás ha habido otro. Caerá fuego del cielo y aniquilará una gran parte de la humanidad, tantos malos como buenos, no perdonando a fieles ni a sacerdotes. Será un castigo que caerá sobre todo el mundo, sin considerar la condición, como aquí dice, ¿no? Sean fieles o sacerdotes, sean buenos o malos. Los supervivientes se encontrarán en tal desolación que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que os quedarán entonces será el Santo Rosario. Con el rosario rogad por el Papa, los obispos y los sacerdotes. El arma para todo esto, después del mismo castigo, dice, los supervivientes se encontrarán en tal desolación que envidiarán a los muertos. Y las únicas armas que os quedarán entonces será el Santo Rosario. Con el rosario rogad por el Papa, los obispos y los sacerdotes. La acción del diablo se infiltrará hasta en la iglesia, de modo que se verá cardenales oponerse a cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren serán despreciados y combatidos por sus mismos compañeros. Las iglesias y los altares serán saqueados. La iglesia se llenará de quienes acepten componendas, y el demonio empujará a muchos sacerdotes y religiosos a abandonar el servicio del Señor. El demonio atacará encarnizadamente sobre todo a las almas consagradas a Dios. La perspectiva de la pérdida de muchas almas es la causa de mi tristeza. Si los pecados crecen en número y gravedad, no habrá perdón para ellos. Ten valor, habla a tu superior. Él sabrá animar a cada una de vosotras a orar y a hacer actos de reparación. Bien, este mensaje apocalíptico de que caerá fuego, pues también viene a confirmar lo que ya San Pedro en una de sus cartas habla precisamente de esto, de la purificación que tendrá el mundo con el fuego. Y dice en esta carta de San Pedro, es el capítulo 3, versículos 10 en adelante, es en la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículos 10. Por lo demás, dice San Pedro, el día del Señor vendrá como ladrón, y entonces los cielos, con espantoso estruendo, pasarán de una parte a otra. Los elementos, con el ardor del fuego, se disolverán, y la tierra y las obras que hay en ella serán abrazadas. Miren, la confirmación en la misma palabra de Dios de lo que la Virgen Santísima dijo en su aparición en Akita, Japón.
Bien, entonces vamos a seguir con este tema. Y ahora vamos a hablar de la gran tribulación, precisamente, que también en la palabra de Dios está muy claramente establecida. Entonces aquí les vamos a recomendar a que lean y leamos Mateo 24, versículos 21 al 22. Mateo capítulo 24, 21, 22 los versículos. Y dice: habrá entonces una gran tribulación como no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y de no acortarse esos días, no se salvaría nadie. Pero en atención a los elegidos, esos días se acortarán. En Marcos 13, 19, 20. Capítulo 13 de Marcos, versículos 19 al 20. ¿Qué nos dice? Habrá en aquellos días una gran tribulación, como no la hubo igual desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni la habrá. Y de no acortar el Señor esos días, no se salvaría nadie. Sin embargo, ha acortado los días en atención a los elegidos que Él se eligió. Y por último, en Lucas capítulo 21, versículos 25 al 27 dice: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las gentes, consternadas por el estruendo del mar y de las olas. Y los hombres perderán el aliento a causa del terror y de la ansiedad que sobrevendrán al mundo, porque las potestades de los cielos se conmoverán. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene sobre una nube con gran poder y gloria. Mire, entonces ahí se está anunciando ya en Lucas 21 la segunda venida de Jesús en poder y gloria, lo que habíamos comentado en el video anterior. O sea, tiene que purificarse la tierra y después, con esa batalla que va a suscitarse en el Armagedón, pues ya vendrá Jesús con su cuerpo glorioso a la tierra. Y ahí pues tendremos ya esa revelación que hace San Juan en el capítulo 20 del Apocalipsis sobre el milenio, donde pues vendrá Jesús ya a establecer su reino, nuevos cielos, nuevas tierras, la nueva Jerusalén. Bueno, todo lo que habla San Juan en el capítulo 20 de Apocalipsis. Bien, ahora seguimos con el tema de la abominación de la desolación. Bueno, aquí hay una nota que quiero insistir. Dice: según estas lecturas, después de esta gran tribulación, se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube con gran poder y gloria, confirmando el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 10 al 11. Ahora sí, vamos a hablar de la abominación de la desolación. Y vamos a leer Mateo 24, versículo 15. Mateo 24, versículo 15. En el versículo 15 dice: por eso, dice Jesús,
Por eso, cuando veáis la abominación de la desolación que predijo el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, quien lea, entienda. Quien lea, entienda. Entonces, miren, ya aquí el Señor está revelando de lo que iba a pasar en Jerusalén y que predijo el profeta Daniel, porque ahí pues se produjo una situación tremenda, porque en el templo de Jerusalén, Antíoco, ese rey de ese entonces pagano, pues hizo un acto de idolatría tremenda, que clamaba justicia del cielo. ¿Y qué hizo? Que adoraran al dios Zeus. Entonces eso trajo una tribulación tremenda. Entonces ya saben la historia de lo que pasó con Jerusalén en el año 70, cuando Tito y sus tropas romanas arrasó con todo el templo y con toda la gente. Entonces, eso dice el Señor ya anunciando la destrucción de Jerusalén. Vamos también a leer en Marcos 13, capítulo 13, versículos 14 al 18, sobre el tema de la abominación de la desolación. Y dice: cuando veáis la abominación de la desolación, erigida donde no debe, quien lea, entienda. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes. Quien esté en el terrado, que no baje, ni entre a tomar nada de su casa. Y quien esté en el campo, que no vuelva atrás para tomar su manto. Ay de las que estén encintas y de las que estén criando esos días. Rogad para que no ocurra en invierno. Bien, entonces aquí ya hemos visto en dos lecturas, particularmente en Mateo 24:15, que Jesús menciona al profeta Daniel, quien habla de la abominación de la desolación y se refiere, como estaba explicando, al horrible sacrilegio que se iba a cometer en el templo de Jerusalén y que esto llevará a la destrucción de Jerusalén profetizada por Jesús. Pero esta abominación desoladora también tiene que ver con lo que sucederá al final de los tiempos, porque esto se va a repetir, esta abominación desoladora, y que el profeta Daniel menciona ya en el capítulo 7, donde aparecen 4 bestias. La primera como un león, con alas de águila. La segunda semejante a un oso. La tercera como un leopardo. Y la cuarta bestia era una bestia espantosa y extraordinariamente fuerte, con 10 cuernos, de los cuales surgió un cuerno pequeño, que tenía ojos humanos y una boca que profería insolencias. En este cuerno, según los exégetas, está identificado el anticristo. Sobre este personaje siniestro del anticristo y todo lo que él va a realizar, hablaremos en otro video, cuando el mismo Jesús nos explique a través de los escritos dados a María Valtorta sobre este tema en que se menciona en el capítulo 7 del libro de Daniel. Y ahí vamos a encontrar una explicación misma dada por Jesús, lo que es el anticristo.
porque hay muchas elucubraciones, muchas teorías de lo que es este personaje siniestro, pero como les había ofrecido, son expresiones y pensamientos humanos y discernimientos muy humanos, aunque sean excelentes conferencistas y teólogos, que dan cada uno su versión del anticristo, pero ¿a quién le vamos a creer del todo? Es a Jesús, que él mismo nos va a explicar de este personaje, del anticristo. Bueno, continuando con el libro del profeta Daniel, en el libro de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, entonces podemos abrir nuestras Biblias y vamos a buscar el libro de Daniel. El libro de Daniel, donde se define muy bien este periodo de los 7 años que habla Daniel y que está ahí dibujado. Daniel 9, 24 al 27. Entonces ahí Daniel explica precisamente lo que va a pasar en ese periodo de 7 años. La mitad de ese periodo, 3 años y medio, será la tribulación, que para mí ya lo estamos viviendo. Pero va a haber una gran tribulación después de que finalice este periodo y entremos a los otros 3 años y medio. Entonces vamos a buscar el libro de Daniel que nos explica esta situación. Y aquí está, el libro de Daniel, página 1230. Bueno, ¿qué dice el libro de Daniel? Capítulo 9, versículos 24 al 27. 70 semanas están decretadas para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin al delito, cancelar el pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, sellar la visión y al profeta y ungir el santo de los santos. Conoce y comprende, desde que salió la orden de volver y de la reconstrucción de Jerusalén hasta un príncipe ungido, 7 semanas. Y 62 semanas, y será reconstruida con cal y fosos, pero en la angustia de los tiempos. Después de las 62 semanas, se dará muerte a un ungido, sin haber falta alguna en él. Y el pueblo de un príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario, pero su final estará en un cataclismo y hasta el fin de la guerra ocurrirán las desgracias decretadas. Hará una alianza firme con muchos durante una semana, y durante media semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y pondrá en el ala del templo la abominación de la desolación hasta que el cumplimiento decretado llegue sobre el desolador. Entonces va a ser también muy dramático esa situación cuando ya se ha retirado el sacrificio perpetuo, porque ahora lo que nos sostiene es precisamente la Sagrada Eucaristía.
porque ahí está Jesús vivo, pero cuando se llegue a profanar este santo de los santos, que es el sacrificio perpetuo de Cristo representado en la Eucaristía, entonces sí vendrá la ira divina. Entonces tenemos que estar muy preparados a estos acontecimientos, que cuando esto se produzca va a venir una abominación desoladora. Como ya se mencionó con Jerusalén, que arrasó Tito y sus fuerzas romanas, con una purificación tremenda por ese acto idolátrico que hicieron con un dios pagano. Y aquí el anticristo precisamente viene a hacer una persecución, cuando llegue ya este personaje siniestro, a los cristianos, a los católicos, a todo lo que sea cristiano, y arrasará con templos y eliminará los tabernáculos. Bueno, entonces pues cuando esto suceda, porque él querrá pues erigirse como el Dios verdadero, y entonces pues ahí vendrá la ira divina. Y luego pues ya de esta semana que estamos aquí explicando, de los 3 años y medio de la tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación, viene el Armagedón, que está en el Apocalipsis 19, 11, 21. Entonces vamos a ver lo que nos dice el Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 21. Y dice, Apocalipsis, capítulo 19, del 11 al 21. Y vi el cielo abierto, en él un caballo blanco, y el que lo monta se llama Fiel y Veraz, y con justicia juzga y combate. Sus ojos son como una llama de fuego, y en la cabeza tiene muchas diademas. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino él. Está vestido con un manto teñido de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestes, vestidos de lino blanco y puro, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las apacentará con cetro de hierro, y él pisa el lagar del vino que contiene el furor de la ira de Dios omnipotente. En el manto y en el muslo lleva escrito su nombre. En el manto y en el muslo lleva escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi también a un ángel de pie sobre el sol, que gritó con voz fuerte, diciendo a todas las aves que volaban en lo alto del cielo: venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y carne de tribunos, carne de poderosos y carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos los hombres, libres y siervos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes y a sus ejércitos congregados para hacer la guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Pero apresaron a la bestia y con ella al falso profeta, que en su presencia hacía prodigios, con los que seducía a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que habían adorado su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al estanque de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que sale de la boca del que va montado en el caballo,
y todas las aves se hartaron de sus carnes. Entonces, eso va a pasar después de lo que habíamos anunciado de la gran tribulación, cuando venga ya la persecución del anticristo y ese acto tremendo que va a suscitarse contra la Eucaristía, contra la celebración de las Santas Misas, contra con la persecución contra los sacerdotes y demás. Pero ahí viene ya después el ataque de Jesús con su ejército celestial, que se va a enfrentar al anticristo y a su ejército diabólico y a sus seguidores. Y en esa gran batalla, como acabamos de leer, pues va a acabarse el anticristo y el falso profeta. Entonces ya tendremos el triunfo de Jesús, que eso será ya la antesala para que venga en el milenio ya a reinar, a establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Y cómo va a establecer el reino de Dios en la tierra? Haciendo la voluntad, como se hace en el cielo y en la tierra, así tiene que hacer el hombre. Entonces, por eso, qué importante es conocer los escritos de Luisa, porque el Señor Jesús nos va narrando a través de sus escritos que descubramos ese reino. Y de las lecturas que hemos hecho, pues hemos llegado a la conclusión de que el reino de Dios ya está establecido una vez que cumplió la misión Luisa Picarreta en el tercer fiat, el fiat voluntas tua. Muere ella y queda ya establecido el reino de Dios, el reino de la divina voluntad. Pero esa venida de ese reino, que es la segunda venida intermedia, vendrá interiormente a nosotros. Nosotros lo recibiremos interiormente. No será una venida espectacular, no, porque eso va a ser más bien una venida en silencio. Cuando tú acojas su mensaje, sus escritos, y pongas en práctica, entonces sí, ya podrás ser imagen y semejanza de Jesús, y ese reino de su divina voluntad, el reino de Dios, ya estará viviendo en tu interior. Por eso, repito, hay que meditar los escritos de Luisa para ya poder hacer realidad lo que nos ha pedido el Señor, de que busquemos ante todo el reino de Dios y su justicia. Y ese reino se nos va a dar cuando pongamos en práctica sus enseñanzas. Pero también, como les dije en el anterior video, también va a venir Jesús con su cuerpo glorioso en forma externa. Ya en el milenio vendrá como cuando resucitó con su cuerpo glorioso y ascendió al cielo. Ahí comienza su segunda venida, su venida intermedia, y volverá precisamente en la misma forma con poder y gloria, ya una vez que haya sido purificada la tierra y acabado con sus enemigos. Bien, entonces esto es un poco lo que en forma resumida hemos expuesto, ¿no? Porque esto es para largo. Se podía profundizar horas, días, meses sobre este pequeño resumen que lo he hecho porque yo no he querido profundizar como hacen muchos expositores y conferencistas, porque yo le he querido dar simplemente una repasada sucinta, pero para sacar conclusiones de qué nos lleva a todo esto a meditar más profundamente y cómo debe interpretarse estos acontecimientos. Y muchos de nuestros expositores lo hacen muy humanamente y a veces literalmente, pero no dan la explicación espiritual que pide el Señor.
Muy claramente le dice Jesús a María Valtorta que nos equivocamos frecuentemente, nosotros los pobres seres humanos que tratamos de interpretar lo que Dios quiso decir. Y por eso hay tanto mensaje, tantas exposiciones que confunden. ¿Por qué? Porque no se lee como se debe leer ni la palabra de Dios, peor los mensajes que Dios nos ha dado a través de sus profetas. Entonces hay que leerlo. Por ejemplo, hablemos simplemente del aviso del milagro y del castigo. Sí, lo que nos dijo la Virgencita en Garabandal es verdad. Pero tú, cuando ya profundizas la divina voluntad, ya tienes una visión más amplia de lo que es el aviso, el milagro y el castigo. Entonces, por ejemplo, yo personalmente he dicho, ¿qué es el aviso para mí? No solamente esperar ese acontecimiento que va a suceder en la realidad y en nuestro tiempo, pero ya, desde ya, yo estoy viendo que el Señor, a través de los escritos que me da Jesús a través de Luisa, ya es un aviso para mí. Es una iluminación de conciencia para mi vida, porque en cada escrito, cada vez que medito una verdad, me está descubriendo mi pobre voluntad humana, mis apegos, me está descubriendo mis ídolos falsos, mis ambiciones humanas, mis caprichos, mis egoísmos, mi falta de amor, mi falta de perdón, todas las miserias humanas que tenemos. Pero cuando tú lees ya, meditas y pones en práctica los escritos que le ha dado a Jesús a Luis, ya es una luz que ilumina tu conciencia, ya, desde ya, sin tener que esperar que venga el aviso que se va a dar, y muy pronto. Pero ya con estos escritos ya ha iluminado mi Jesús mi conciencia y me ha descubierto lo miserable que soy, porque en cada verdad ahí estoy conociendo lo que soy y lo que he sido, pero ya lo que no quiero ser. Es igual que en el aviso, viendo eso, volveremos del éxtasis a ser mejores. Pues aquí también, con los escritos de Luisa, si es que pones en práctica y le crees a Jesús lo que ha dicho a Luisa, vas tú a cambiar. Ya tus pecados ya no van a ser tan reiterativos como ahora pasa y sucede con nuestras confesiones. Estamos con el mismo pecado y nos salimos. Pero ahí ya tomas conciencia de que está mal lo que estás haciendo. Y si no has podido humanamente corregirte, con Jesús va a ser posible, porque efectivamente somos tan miserables que humanamente no podemos corregirnos. Caemos en lo mismo, pero Jesús, ya viviendo en ti, te va a dar la fuerza, la gracia y la luz para que no vuelvas a cometer el mismo error, y si lo cometes ya será menos frecuente. Por eso yo he preguntado a las gentes que van los lunes al grupo, les digo, ¿siguen con los mismos pecados o ha bajado de intensidad? Sí, ha bajado. Ya no soy la gran pecadora que era, ya me controlo, ya dejo de criticar, ya dejo de estar apegado a tanta basura, tanta cosa. Ya no soy tan resentida, ya he perdonado a esta persona que me hizo daño. Así me cuentan mis amigas, mis hermanas del grupo. Y eso es así. Si no, hagan la prueba. Ya uno va santificándose poco a poco con el poder de Dios y con toda la luz, porque ahí te da la sabiduría, ese atributo tan grande que tiene el Señor, porque a veces también por ignorantes, por tontos, porque confiamos en nuestra, entre comillas, inteligencia para resolver nuestros problemas o para salirnos con las cosas que nos conviene. No, aquí el que te va a iluminar tu cerebro, tu entendimiento, es la sabiduría de un Dios. Entonces,
ya cuando te da un entendimiento, puedes tú practicar y hacer la voluntad de Dios. Es el aviso para mí, eso. Ya los escritos de Luisa te están, ya, repito, dando una luz para que cambies de vida. El milagro, sí, se va a dar, lo que hemos explicado, ¿no? Puede ser el milagro de descubrir ese misterio de la transustanciación. O puede ser ese gran milagro de que cuando se apaguen las luces de la tierra, resurja una cruz inmensa, una cruz gloriosa llena de luz, o la misma visión que tuvo Sor Faustina. Se apaga la luz de la tierra y surge una cruz inmensa donde está Jesús extendiendo los brazos y saliendo de sus llagas y de su costado haces de luz que alumbrará todo el mundo, y mucha gente caerá de rodillas al ver semejante milagro. Pero leyendo ya y poniendo en práctica los escritos de Luisa Picarreta, esa transformación, porque ya estás poniendo en práctica lo que te dice Jesús y con el poder de Jesús vas cambiando. ¿Qué más milagro? ¿Qué más cosa le puedes pedir al Señor? Ese milagro de cambiar de vida, de tu conversión. ¿Qué más milagro? Más milagro, qué sé yo, de sanar un enfermo o resucitar un muerto, porque es una cosa sobrenatural, sí, pero ese enfermo se sana y puede seguir pecando. O ese resucitado igual, si es que no hay una conversión fiel puesta en práctica. Entonces eso, un milagro más contundente es cuando tú, tomando en cuenta los escritos de Luisa y con Jesús, pones en práctica todo lo que tienes que hacer en tu vida, y con Jesús tomando todos los atributos divinos que Él te da y que tú los puedes tomar a tu necesidad. Si te falta luz, pide, toma la sabiduría. Si no tienes los recursos económicos, estás ahora con esta pandemia sin trabajo, con problemas económicos, pues únete a Jesús y toma con Él la providencia. Si estás enfermo, pues con Jesús, que es la misericordia divina, porque con misericordia curó a todos los enfermos, pues Él, si es la voluntad del Padre, toma esa misericordia para tu salud. Entonces, miren lo que significa el milagro grande que puedes tú alcanzar de Dios cuando te conviertas en una sola cosa con Él. ¡Qué mejor milagro! Ya serás uno con Él. Ese es el milagro de los milagros. Y el castigo, sí, va a haber un castigo físico. Claro, está también condicionado. Por eso es que yo no he profundizado mucho en estos temas del castigo, porque está el Señor exponiéndonos de que si el hombre cambia, pues detendrá ese castigo, como ya les expliqué lo de Nínive. En Nínive estaba profetizado de que iba a caer fuego, como aquí le dice la Virgencita, esta vidente de Akita, o como San Pedro también en su segunda carta habla de eso. Está profetizado, sí, pero ¿qué tal si respondemos al llamado de Dios para una conversión fiel, como pasó en Nínive? Pues no va a acontecer ese castigo. Entonces, en divina voluntad, pues, teniendo ya los escritos, y no te adentras, y le tomas a la ligera, dice, no, otra revelación más, y será verdadera, no será verdadera, y como todavía no está aprobado por la Iglesia, entonces yo no creo en eso, no creo.
A mí me dan ya cuando tenga ya la aprobación eclesiástica y te estás perdiendo el tesoro de los tesoros. Sí, estamos esperando que algún día la iglesia ya dé su veredicto, ya ha dado muchos pasos para que esto se haga realidad. Ese grupo de teólogos que están estudiando, porque son 36 volúmenes, no es como el diario de Sor Faustina, un librito, o los escritos de Santa Teresita del Niño Jesús. No, son 36 volúmenes, pero de una espiritualidad profundísima que hay que meditar 1 y 1000 veces. Entonces tiene que estudiar bien para sacar su veredicto. Y estoy seguro, si estos teólogos tienen un conocimiento claro de lo que es la palabra de Dios, porque ahí, en los escritos de Luisa, simplemente está la palabra de Dios, más profunda y tal vez un nivel más alto. Por eso dice Jesús, cuando ya mi iglesia vea los libros, le hace ver a Luisa en una mesa los libros de la divina voluntad, la iglesia sale iluminada. Entonces yo digo, el peor castigo será que teniendo este tesoro al alcance nuestro, no lo pongamos a meditar, a leer y a poner en práctica sus verdades. Porque realmente hay sacerdotes que me han dicho a mí, si yo hubiese estudiado esto en el seminario, yo hubiese sido otro sacerdote. ¿Por qué? Porque ahora hasta en los seminarios enseñan muchas cosas del mundo de la mente. ¿Qué psicología? ¿Qué filosofía? ¿Qué antropología? No, tenemos que conocer más profundamente a Dios y sus misterios, que ahora, gracias a las revelaciones privadas, Dios nos está manifestando lo que Él mismo dijo. Cuando se fue, yo les mandaré el Paráclito, para que les revele toda la verdad, porque toda la verdad no ha sido revelada. Ahora se está conociendo a ese Jesús, por ejemplo, por dentro y por fuera. Porque aquí en el Evangelio lo conocemos muy poco, muy poco. Son lecciones, escritos, casi en forma telegráfica. Pues son cortas las explicaciones que se dan, pero tú coge otra revelación privada, por ejemplo, de María Valtorta, esa colección tan hermosa, el Evangelio como me fue revelado. Son 10 o 12 volúmenes, pero de una espiritualidad y una explicación de lo que fue la vida de Jesús, sobre todo en su parte humana, su vida humana, su palabra, la explicación de su Evangelio. ¡Qué maravilla! Ahí se entiende el Evangelio, porque hay muchas partes del Evangelio que dicen muy pocas cosas de lo que Él realmente ha manifestado. Entonces, también para adentrarse en los escritos de Luisa Picarreta, les recomiendo leer a María Valtorta, porque con María Valtorta se conoce prácticamente todo lo que hacía humanamente, pero bien explicado, que no está en los evangelios. Y con Luisa, pues te adentras todavía en las profundidades interiores. Entonces, con Valtorta y Luisa es el Cristo completo. Completo por dentro y por fuera. Ahora sí, tienes el concepto claro de lo que es Jesús,
de lo que es su sabiduría, de lo que es su amor, su misericordia, su poder. Todos los atributos divinos vas descubriendo. Cosa que en la Biblia, lamentablemente, no se conoce, porque no era el tiempo seguramente. Siempre hay un proceso. Antiguo Testamento, con los profetas, patriarcas, una manifestación de Dios, de su palabra, pero todavía, como parece entonces, ¿no? Por eso era, inclusive, se le decía el Dios de los ejércitos. Leer el Antiguo Testamento también es muy complejo, porque pues ahí le vemos a un Dios hasta vengativo, porque así tuvo que ser la pedagogía con esos pueblos bárbaros. Ya, pero viene Jesús en el segundo fiat de la redención, junto con la corredentora María Santísima. Ahora sí se manifiesta al Dios amor, a Dios misericordia. Sí, pero ahora hay un paso más. El tercer fiat, el fiat voluntas tua. Que ahora es el tiempo de que esta generación conozca. Yo les he dado mi testimonio cuando Jesús me pidió, perdonen que hable por mí mismo, me pidió a través del padre Antonio López, que en paz descanse, hace años, cuando estaba en Costa Rica, dile a mi hijo que publique los escritos que le di a Luisa Picarreta, que ya es hora de hacerlos conocer. Claro, en el lenguaje español, porque seguramente ya en Italia, en italiano seguramente algunas personas ya conocían, pero que yo sepa, solamente habían publicado unos folletitos. Cuando mi hija fue a buscar material para cumplir el pedido que nos hizo el Señor para publicar sus mensajes, sus escritos dados a Luisa, ya había unos libritos, pero no estaban del todo completos, ni bien traducidos, digamos, y con algunas equivocaciones, con tachones y todo eso. Pero cuando nos pide a la Fundación Librería Espiritual, dirigida por este hermano vuestro, pues me pidió que ya era hora de publicar, ya no dejar en folletitos, en escritos así de uso personal como hacían en México. Y ahí estaba José Luis Acuña haciendo un apostolado, pero casi silencioso, con poquitas personas. Y claro, hizo una gran labor José Luis, que realmente es digna de encomio. Pero ya cuando Jesús ve que no debe quedarse solamente en un grupito pequeño de en México, sino que se conozca en América Latina y toda gente de habla hispana. Por eso ya es hora de que se publique estos escritos. Y vean, gracias a Dios, porque yo le creí, por una gracia que me dio, le creí ese mensaje que le dio Jesús a José Luis Acuña, al padre Antonio. Y yo después ya me permití escribirle a José Luis, le conté el testimonio que pasó de esa revelación, de esa manifestación, de esa aparición de Jesús al padre Antonio, un santo, un místico. Y claro que fue difícil conseguir eso, porque José Luis tenía mucho recelo y mucho cuidado de que esto no sea una cosa sin la debida propiedad, ¿no? Qué sé yo, hacer tal vez un negocio de esto, o hacer un mal uso de esas publicaciones, pero gracias a Dios, si bien es cierto no me dio por este celo, pero gracias al padre Pablo, cuando le hablé de que Jesús nos había pedido que publiquemos ya en libros estos escritos, pues él le escribió a José Luis y él, muy generoso, me mandaba en correos
y me mandó los 19 volúmenes, traducidos por él. ¿Cuánto le debo a José Luis? Porque gracias a él, hoy que está en el cielo, estará gozándose de que esos libros que él me dio, que eran unos manuscritos anillados, ahora ya están en los libros estos circulando en todos los países de América hispana. Y hoy, como nunca, en la pandemia esta, les cuento que es un gozo manifestarles. Aquí, en América Latina, y particularmente en Ecuador, lamentablemente, por este miedo enfermizo de esta pandemia, no se han acercado a recurrir a la palabra de Dios. No solamente, yo estoy en este caso hablando de los escritos de Luisa, no, a la palabra de Dios, a la Biblia, a los tantos libros que se han editado para que el hombre conozca a Dios y crezca en el conocimiento de la verdad, que es lo único que nos puede salvar de esta pandemia inclusive, pero una respuesta mínima. Y por eso un gran amigo, escritor, el doctor Remigio Calderón, escribió un libro últimamente, precisamente en ese libro, quejándose de la frialdad, del que me importismo del hombre ahora en esta pandemia, que en vez de acudir a Dios, se ha encerrado en sí mismo y en sus temores y no se ha acercado a la fuente que puede cambiar su vida, a la fuente que da vida, que es la palabra de Dios. Pero no ha pasado así en Estados Unidos. Vean, algo impresionante. Porque mi hija, María Giovanna, administra el Fiat Voluntas Tua en Miami. Y ahí tiene los libros nuestros. Y cómo me cuenta los pedidos que le hacen de todas partes de Estados Unidos. Yo entiendo que sea la mayoría de inmigrantes mexicanos, centroamericanos, latinos, porque está en español. Y hay mucho inmigrante en Estados Unidos y como están también pasando esta misma pandemia, pero la cantidad de gente que pide libros como nunca. Tenemos ya algunos años, pero no ha sido como esta vez en estos 4 o 5 meses. Y en forma especial los libros de la divina voluntad, hermanos. Colecciones completas que piden sacerdotes para retiros, para grupos de oración. Dijo, Dios mío, ¿cómo te manifiestas, Señor, suscitando en ese país del norte, a veces tan pagano y con mucho pecado, pero ahora ese hombre del norte, de Estados Unidos, sobre todo el inmigrante, cómo ha vuelto a Cristo, a tener sed de la palabra, y por eso le faltan manos a mi hija para, con sus empleados, atender a la cantidad de pedidos de Estados Unidos. Por eso digo, le agradecemos al Señor por ese privilegio que nos dio de hacer conocer su doctrina de la divina voluntad a través ya de los libros. Esperamos, hermanos, que también ustedes se acerquen a estos escritos, que es el mejor tesoro de los miles de libros que tenemos, de los miles de libros editados e importados, el mejor tesoro, la divina voluntad como vida dada por Jesús a Luisa Picarreta. Eso ha sido mi intención en estas charlas que estoy dando de los últimos tiempos, no profundizar todo el tema que es largo,
sino ir qué nos dice la divina voluntad ante estos acontecimientos. Por eso les digo, ya meditando la divina voluntad, ahí está el aviso, el milagro y el castigo. Queridos hermanos, una vez más, muchísimas gracias por vuestra atención. Que Dios les bendiga.